Bendiciones una vez más en este día en el nombre de Jesús. Como siempre, me propongo compartir la palabra de Dios. Y un tema que me estaba trabajando hace días es específicamente para las personas que no convertidos y que de alguna manera no conocen lo que son algunas de las directrices o de los fundamentos y no saben cuál es su llamado. Entonces, el tema que yo me propongo compartir es cómo descubrir tu asignación en Dios. ¿Cómo descubrir tu asignación en Dios? Lo primero que tenemos que entender es que Dios a todos nos llama. Dice la Biblia que muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos a tratar de interpretar eso a la luz del Espíritu Santo. De alguna manera hay un llamado general que se abre a toda la raza humana. Eso está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un llamado a la salvación y también un llamado al servicio a Dios. De manera pues que Dios a todos nos ha creado con el simple propósito de que le adoremos y de que le sirvamos. Pero la gran mayoría se pierden este gran propósito de poner o entregar su vida en la mano del Señor. Y para ello hay que entender que Dios nos llama específicamente para tres cosas. Primero, para salvarnos. Segundo, para santificarnos y prepararnos y apartarnos para que le sirvamos, para el servicio. Esos son dos aspectos fundamentales: para salvarnos, para santificarnos y para servicio. Pero la palabra clave o la pregunta que podemos hacer, y el tema central, es cómo descubrir la asignación. Nosotros tenemos asignaciones. Pablo dice, lo dice en un lenguaje un tanto combinado, y dice que a lo que Dios, a lo que antes llamó, a esto también predestinó, y a lo que predestinó también justificó, y a lo que también justificó, a esto también envió para que sean hijos primogénitos. Ustedes conocen el texto bíblico. En caso es, para no detenerme mucho, yo quiero adentrarme a este tema que es de suma importancia, puesto que al principio, cuando Dios me estaba formando, me codié con personas que tenían 30 años en el Evangelio, más de 30, y no entendían esta gran realidad. Y yo le preguntaba a un hermano, ¿cuál es su asignación? ¿Cuál es su ministerio? Y él me dijo, bueno, ministro, yo no tengo ministerio. Y digo, no, pero aquí hay un error. Aquí hay un error de plano, hay un error de fondo, que este hombre con tantos años no sabe cuál es su asignación. Y yo entendí más adelante que el hombre estaba totalmente confundido y fuera de lo que era el propósito de Dios. Hay gente que tienen 10 y 15 años en la iglesia, hasta más, y no saben para qué Dios los llamó. Están como los ladrones, como el ladrón de la cruz, que fue salvo por un acto de misericordia y compasión del Señor, y que solamente recibió la salvación, pero no tiene ningún tipo de premios extra aparte de la salvación. No tiene, como comúnmente nosotros lo decimos, no tiene coronas en su estrella. Yo entiendo que en el reino de Dios habrán premios, habrán galardones para todos aquellos que se esfuercen por hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Entonces, una de esas formas es tratando de descubrir cuál es la asignación para lo cual Él nos diseñó, puesto que todos traemos un diseño desde el cielo, y hay una predestinación, hay una asignación, hay unos decretos que están ocultos en el ADN de nuestras almas. Hay unos decretos por el Padre, hay unas constituciones, hay varias asignaciones. Eso yo le llamo que la Constitución trae varios decretos, varias asignaciones. Y hay también lo que se llama propósitos específicos. Entonces, descubrir la asignación nos permitirá a nosotros vivir una vida con propósito, y para ello tendremos que conocer varios aspectos, varias cosas. Y una de ellas, la primera, entender que Dios llama, Dios prepara o capacita y luego envía. Eso toma tiempo, la preparación. Hay que pasar por unos exámenes, unos procesos de
preparación, que el apóstol Santiago dice pruebas. Las pruebas no son más que exámenes. Hay que diferenciar que hay una diferencia entre lo que es prueba y lo que es tentación. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado, sino que cada uno es seducido y atraído por su propia concupiscencia, que cuando ha concebido el pecado, y el pecado ha gestado, da a luz la muerte. Entonces podemos ver ahí que la tentación es de parte del diablo y también de vuestros propios deseos carnales, pero que las pruebas son permitidas por Dios para prepararnos y capacitarnos para la acción. Entonces Dios llama, y lo primero, Dios capacita y luego nos envía, y eso toma tiempo. Por ejemplo, en el pueblo de Israel vemos que Dios llamó a los discípulos, y esos 12 discípulos duraron un tiempo, no fueron lanzados al ministerio inmediatamente. Ellos recibieron el poder una vez pasaron por el proceso de aprendizaje que el maestro le dio, y una vez ellos tienen ese aprendizaje, entonces cuando el Señor ascendió a los cielos, le dijo: vayan al aposento alto y no se muevan de allí para que sean revestidos del poder. El Espíritu Santo es el que trae el poder, la capacidad para nosotros movernos en el ministerio que nos ha sido dado por Dios. Entonces, número 2, la preparación o la capacitación de Dios opera bajo 2 aspectos. Primero, el primer aspecto es: se da el caso de la instrucción directa de Dios sin la necesidad de que nosotros tengamos un mentor. Y esos son casos excepcionales, tal vez el caso mío, donde Dios mismo me instruyó y me dio su orden de precisa y me dijo: yo te voy a preparar yo mismo, no va a ser hombre el Rakabashanda. Yo te voy a preparar yo mismo. Y esto me dio varias instrucciones inmediatas. Me revitió de poder y autoridad. Tuve que pasar un proceso muy fuerte y recibí una unción muy fuerte que yo sentía que moría ese día. Recuerdo que cuando el ángel descendió al lugar, el lugar hasta tembló. Las 2 manos de Dios se pusieron frente al templo donde el ángel, donde Dios puso sus 2 manos, yo puse mis 2 manos y salí danzando, y yo no hermano que sí digo al Señor. Entonces, hay una unción. Dios es el que establece, llama, capacita, prepara y envía. Entonces, yo entiendo que hay un segundo aspecto. Hay un aspecto que es directo, donde Dios te llama sin la necesidad de un instructor, de un guía para que te enseñe, sino que él mismo que te enseña. Son casos excepcionales. Y el segundo aspecto que se da es en esto de la preparación, es que el aspecto y es el común que está en las Sagradas Escrituras, un patrón bíblico, que hay autoridades espirituales que Dios establece, maestros, intérpretes del Espíritu, guías, líderes, que Dios pone y establece para que sean los que lleven en sus hombros la gran responsabilidad de transmitir el don, de transmitir la gracia, el conocimiento y el poder de Dios. Se inicia con la intervención de colaboradores, guías o mentores, o maestros o intérpretes del Espíritu, como yo le llamo, que son los que te van a redireccionar y van a despertar tu alma para que entre al nivel de luminosidad y para que responda a tu llamado. Entonces, podemos ver el ejemplo de Jesús, de Eliseo, etcétera. Son muchos los ejemplos que no voy a detenerme mucho ahí. Jesús también tenía su escuela profética, su escuela. Jesús podía enseñar tanto en la ribera de un río, podía enseñar en el monte, podía enseñar en la ciudad, porque a veces entraba en la sinagoga, pero eran muy pocos los espacios porque le seguían grandes multitudes. Entonces, hay que entenderlo. El tercer aspecto en esto de lo que cómo descubrir el llamado en cuanto a la preparación y la capacitación. Tercero, entender que hay diversidad de ministerios, y la señal fundamental para entender la asignación o tu asignación es cuando eres atraído por la unción. La unción ministerial no se busca, y usted me dirá: pero ¿cómo que no se busca la unción ministerial si somos llamados al ayuno, a la oración, al quebrantamiento interior, etcétera? No. Lo primero es que hay personas que se enganchan al ministerio, a posiciones, más sin embargo esas posiciones no son dadas por Dios, sino por el hombre. Yo soy de opinión que digo que hay que orar, hay que pedir la dirección, la guianza, la instrucción del Espíritu Santo para que Él sea quien asigne a cada uno en la misión al cual hemos sido llamados y encomendados para la obra del ministerio aquí en la tierra. La unción, tú no puedes buscarla. Cuando Dios me llamó, yo no tuve que hacer ningún esfuerzo por buscar unción, y yo recibí la unción del Señor el primer día. Eso fue un milagro portentoso que no voy a entrar en detalle, y yo recibí un llamado y una asignación, y Dios comenzó a hablarme inmediatamente. Ahora bien,
esa unción que yo recibí no fue porque yo tenía los méritos, no fue porque yo tenía las habilidades o las capacidades intelectuales, las capacidades cognitivas, ni mucho menos, ni nada por el estilo. Estoy casi culminando una carrera y Dios mismo que me tiene, yo no estaba en eso, Dios que me tiene estudiando, porque hay una unción que Él depositó sobre mí para una misión específica, una misión de Estado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este asunto? Que hay gente buscando unción, hay gente que se están cortando la vena, igual que los falsos profetas que en aquel entonces levantaron un altar y clamaron por su Dios. Y Elías fue y clamó y levantó un altar, y cuando clamó descendió fuego del cielo. Hay gente que están cortándose las venas buscando posición y buscando unción. Eso no funciona así. Tampoco Dios transiciona ni da poder a gente que todavía no está preparado para recibir tal poder, puesto que para eso hay que pagar un precio para que no entren en lo que se llama la desesperación. Hay personas que entran en lo que es la desesperación, entran en la frustración, porque no le han enseñado de manera correcta que todo toma tiempo, todo tiene su tiempo y todo toma un proceso para luego ser transicionado. Entonces, hay líderes, incluso maestros, pastores, evangelistas, profetas que se están autoproclamando, pero más sin embargo, cuando tú los confrontas, cuando tú hablas con ellos, tú sientes que no tienen esa esencia, no tienen esa dirección, no tienen ese impacto del poder de Dios en su vida, porque no han sido enviados por Dios, y esa persona de algún momento tienen que ser avergonzados. Entonces, en el Salmo 89, para determinar esto que yo te estoy hablando sobre lo que es la unción no se busca, la unción te busca a ti. Por ejemplo, oye lo que dice Dios en el Salmo 89, versículos 19 y 20. Esto es Dios dando una revelación. Salmo 89, versículos 19 y 20. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Allí a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. ¿Y cómo es eso? Allá David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. O sea, David no estaba buscando llamado, David no estaba buscando propósito. El propósito y el llamado y la unción lo halló a él. Es interesante esto. Entonces, vemos aquí que la unción, la asignación, la capacidad y los dones es Dios quien lo pone en la vida del ser humano. Y no, esto no es, por ejemplo, en el caso de Moisés, que era un gran estadista, un gran líder, un gran legislador en el pueblo de Israel. Y había muchos profetas, pero la Biblia dice que él tenía un espíritu superior que era profeta de profetas. Y esto es Dios que tiene misericordia, porque Dios es con el quien quiere y con el que él quiere, que hace misericordia y lo catapulta y lo sitúa y lo envía y lo pone y le asigna tareas. Y eso viene desde el cielo. Entonces nadie se puede meter en eso. Dios es el quien sabe. Por ejemplo, otro verso bíblico que podemos también añadir para demostrar que la unción no se busca, que ella es que te busca. Si los ministerios son dados por Dios y Dios es quien te va a asignar y te va a depositar esa unción. Por ejemplo, dice aquí en Hechos 13, versículo 2, ministrando estos al Señor, hablando de los discípulos, ministrando estos al Señor y ayunando. Oigan esto, señores, porque es necesario hacer los ejercicios espirituales para buscar la dirección, la guianza y la instrucción divina. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Eso era Dios hablando a través de su Espíritu. Entonces vemos quien aparta, quien escoge, quien llama, quien capacita y quien envía es Dios. El problema es que mucha gente que, por lo menos yo conocí un pastor en Santo Domingo, que él a los 5 años ya él estaba pastorando, él venía del bajo mundo. Y a los 5 años estaba pastoreando. Digo, pero aquí hay un problema de plano, aquí hay un problema de fondo. Este hombre no tiene formación todavía. Este hombre tiene que pasar por un proceso y tiene que pasar por unos exámenes y tiene que quebrantar un carácter y tiene que quitar muchas malas costumbres que tenía en el mundo, puesto que entonces este hombre lo que va a turbar. Entonces hay un problema, es que muchos son llamados y de repente Dios le dice cuál es la asignación que le dio. Sin embargo, se desesperan y se enfocan y asumen el reto para empezar se envían ellos mismos antes de que Dios lo envíe, no esperan el proceso de formación. Entonces, en vez de edificar, comienzan a destruir, y ese es un gran engaño. A veces se dejan seducir, y hay personas que le ponen asignaciones y ellos la toman sin hablar con Dios. En un momento, cuando yo llegué aquí a San Juan de la Maguana, alguien me ofreció el cargo de pastor porque vio las virtudes, vio mis capacidades y vio
el manto que poseo me salvará en usted. Es un hombre con muchas capacidades y con mucha virtud. Usted tiene una unción extraordinaria y usted, no hay otro para pastorear esta iglesia. La iglesia estaba llena, la mayoría eran profesionales, gente con unas capacidades extraordinarias. Yo digo, bueno, yo primero tengo que preguntarle a Dios si puedo tomar la asignación, puesto que yo conozco cuál es mi llamado. Ahora, si Dios me da la oportunidad, yo puedo operar en esa unción, puesto que tengo todas las capacidades y tengo las herramientas. Dios me puso todas las armaduras, como le decimos. Dios me puso todas las armaduras espirituales, pero yo no puedo fluir en una unción que Él no me la autorice. Por ejemplo, yo no soy evangelista, pues yo hago obras de evangelista donde me dan la oportunidad de predicar y yo subo al podio, yo subo a la plataforma y predico un mensaje poderoso. Pero mi lado fuerte es la unción. Yo tengo un ministerio profético, un ministerio de maestro profético y estoy preparado en muchísimas áreas. Yo tengo que, es como le pasó a Pablo. Pablo era una perla preciosa que estaba apto, preparado para toda buena obra. Ese hombre estaba preparado en todos los niveles, pero él fluía en una unción específica porque nadie puede pretender tener todas las capacidades y de momento ocupar todos los espacios al mismo tiempo. Eso es algo obsoleto, eso es algo totalmente erróneo. Entonces, ¿qué sucede? Vemos aquí que el ministerio necesariamente tenemos que hacer los ejercicios espirituales y esos ejercicios espirituales se enmarcan dentro de lo que es la obediencia para descubrir y para que Él sea quien te atraiga y te asigne tu llamado. No podemos recibir asignaciones que no sean dadas por Dios. Yo no acepté aquel cargo, no lo quise aceptar porque Dios me habló y yo le di una palabra a esos ministros bajo una comisión de abogados para ungirme en el lugar. Digo, no, dice Dios así, 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 así. Y eso, aquello fue un boom. Entonces, vemos aquí que es necesario ser guiado por Dios. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 4, dice que hay diversidad de dones y diversidad de ministerio y diversidad de operaciones, pero Dios, que es el mismo, Él es que hace todas las cosas y reparte a cada quien como Él quiere. En Efesios 4, versículo 11, Dios dice que Él fue a quien constituyó los 5 ministerios principales para la predicación y la formación y la edificación de los creyentes, de los hermanos de la iglesia, para que sean edificados espiritualmente. Y para eso Dios estableció unos ministerios que primeramente dice que constituyó apóstoles, luego profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo no digo que no hay más, hay diversidad de ministerios, como dice aquí en 1 Corintios 12, 28. Habla de lo que administran. Esa palabra, lo que administran, yo quiero hacer una pausa ahí y adentrarme aquí en lo que es esa diversidad, donde dicen que lo que administra están presentes, dentro de lo que administra están presentes los talentos. Los talentos es una parábola que Jesucristo utilizó haciendo uso de lo que es la simbología, la moneda, una de las monedas más caras, el talento, y la pone como un símbolo para referirse a cuando Dios nos entrega las capacidades, Dios nos entrega los dones, Dios nos da las enseñanzas que están vinculadas a las capacidades naturales que recibimos aquí en la tierra para desempeñarnos y para adquirir lo que son las añadiduras, como Él le dijo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Entonces, aquí podemos alcanzar, yo digo que siempre a nosotros cuando se nos dan los talentos y tenemos esas capacidades y virtudes para desempeñarnos como entes sociales en esta tierra y servir a los demás, porque esto que el ser humano nace para servir. Alguien dijo que quien no nace para servir no sirve para vivir, y es verdad. Pero Dios quiere que esas capacidades, esos talentos, esas virtudes la pongamos en su mano. Yo digo que estas capacidades, estas virtudes son las que de alguna forma se convierten en dones, en herramientas espirituales para nosotros impactar y servir no solamente en el plano natural, sino en el plano espiritual para la gloria de Dios. Entonces, aquí hay algo que va más allá de lo que es el entendimiento que muchos tienen conforme a lo que es el servicio. Todos de alguna manera nacemos para servir. Entonces, aquí está hablando de una cosmovisión del plan de Dios, una cosmovisión del plan de Dios que yo digo que está ubicada en Mateo capítulo 5,
versículo 14 al 16, cuando este es el llamado original, cuando Jesús le dijo a los discípulos: ustedes son la luz del mundo. Una luz, para que pueda alumbrar, jamás debe estar debajo de una mesa, sino que es puesta en alto para que pueda irradiar y para que pueda proyectar luz. Cuando hablamos de la luz, aquí nos estamos refiriendo al conocimiento, que es lo que nos va a llevar al entendimiento y al discernimiento del plan y el propósito de Dios, para lo cual fuimos llamados, para lo cual fuimos diseñados y asignados en este plano existencial. Entonces, ¿cómo entonces yo puedo entender más profundamente eso? Bueno, nosotros tenemos que entender, dentro de lo que es la cosmovisión de ese plan de Dios, que tenemos que asumir el reto de descubrir. Yo digo que el evangelismo y el discipulado andan juntos. No creo en esa parte de que solamente hay que liberar a la persona. Yo entiendo que es necesario evangelizarlo, pero hay que discipularlo, hay que entrenarlo, hay que discipularlo, hay que capacitarlo y luego enviarlo, para que de alguna manera en las esferas sociales, que le voy a mencionar más adelante, puedan impactar a la sociedad y decir: así dice el Señor, donde quiera que Él nos mande, y ser sus instrumentos, puesto que nosotros tenemos la capacidad de operar y de servirle a Dios en las diferentes esferas, en los diferentes talentos, en las diferentes, con las diferentes virtudes que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, hay un mensaje que me impacta, que hace muchos años lo encontré en las redes sociales, que se llama las 7 esferas, los 7 montes de la cultura. Y esos 7 montes de la cultura lo que reflejan es 7 áreas de la esfera social, que de alguna manera, cuando Jesús le habla a los discípulos en Mateo 5:14, que ustedes son la luz del mundo, de la cosmovisión global de lo que es el llamado a los discípulos, a los siervos de Dios, para que ocupen los lugares de preeminencia, para que sean cabeza y no cola, así como Dios le dijo al pueblo de Israel. Cuando le dijo: si oyes atentamente mi voz y escucha todo lo que yo te mando, vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Estarás arriba y no abajo, estarás adelante y no atrás, será cabeza y no cola, te bendeciré con bendición eterna. Y él le declaró todas las bendiciones. Pero hay que entender este mensaje de la cosmovisión. Hay gente que promueve la idea de que no se debe estudiar y que desechan el conocimiento y desechan el conocimiento científico y dicen que solamente es el conocimiento espiritual. Pero cuando tú le preguntas del conocimiento espiritual, es un conocimiento espiritual o a media, porque ni siquiera se atreven a interpretar de la realidad del texto bíblico que está ahí, porque no tienen la iluminación del Espíritu Santo, no han pagado el precio para lo que es asumir su diseño, asumir su asignación con responsabilidad. Entonces, esas 7 esferas de la sociedad, necesariamente en este tiempo estamos siendo llamados por Dios para que nosotros nos preparemos y nos capacitemos y aprendamos lo que significa ser cabeza y no cola. Entonces, es necesario que estas 7 esferas sociales son el monte del gobierno, o lo que es el área gubernamental. Y ahí también está la justicia gubernamental. ¿Usted cree que es una sociedad llena de corrupción, que es equivalente a pecado? Puesto que la Biblia dice que toda injusticia es pecado, y que no, los siervos de Dios no están dispuestos a pagar el precio para prepararse y ocupar los lugares que de alguna manera Dios le dijo que a ellos le pertenecen. Porque cuando Dios formó a Adán, le dijo que lo puso por cabeza para que gobernara la tierra. Pero cuando Adán cayó, el hombre fue relegado y quedó sumido en un animal, vamos a decirlo así. Entonces perdió la autoridad y el poder de gobernar la tierra. Y cuando hablo de poder de gobernar y labrar la tierra, significa de que él iba a administrar las grandes riquezas que tiene la tierra. Más sin embargo, cayó. Entonces ahí tenemos el monte del gobierno. Pero el otro monte, o el otro área de la esfera social, el área de la educación. La educación implica el conocimiento, y el conocimiento significa luz, y la luz no creo que nos va a ayudar a gobernar de manera efectiva. Por eso tenemos tantos ladrones gobernándonos, por eso tenemos tantos falsos profetas, porque son los muchos que predican que política y religión son dos temas que no se pueden ligar y que no se pueden hablar de esto, porque de alguna manera esto va a traer una contradicción. Por eso tenemos tantos ladrones gobernándonos y tantos falsos profetas predicándonos falsos mensajes, puesto que no hemos asumido el llamado y el reto de entender el plan de la salvación y la cosmovisión global de lo que es el propósito de Dios.
El tercer monte es el monte de las artes. Ahí está la música, el entretenimiento, los medios de comunicación, etcétera. Son tantas cosas que al diablo ha tomado y ha ocupado, y las tinieblas han cubierto todo esto, y las esferas del espiritual de la luz no han podido trascender y empatar y llegar hasta ahí, porque los hijos de Dios se han quedado atrás y no han ocupado en los lugares que ellos deben de ocupar. El cuarto monte, o la cuarta área de la que debemos nosotros entender para entender lo que es el llamado, es la economía, los negocios. Por eso tenemos tantos impíos siendo empresarios, siendo emprendedores, y entonces tú ves los hijos de Dios que son unos mendigos que están al lado de ellos y tienen que honrarlo y obedecerlo. Y la Biblia dice que hay que obedecer a los amos, porque ellos son los que se prepararon y se capacitaron y pagaron el precio y están amontonando y acumulando grandes riquezas. La próxima área, la quinta área que nosotros hemos de cuidar es el área de la religión. ¿Cuántas religiones hay en nuestro mundo? Hay más de 3,000 religiones. Hay más religiones que el niño feliz, como dice un poeta por ahí, un artista del mundo secular. Y es verdad, las religiones no hemos dejado de arrastrar por las religiones. Y les digo que conocer a Dios no es religión. Conocer a Dios implica una relación con Dios a través de Cristo, una intimidad. Entonces, hemos sido relegados por la religión, y la religión nos está comiendo los caramelos. Ellas reciben la grande cantidad de dinero de parte del Estado, y eso es una desgracia. Entonces la iglesia está dormida en ese sentido. Ahí hay que hacer algo. El sexto monte, o la sexta área de la esfera social que le voy a mencionar, es el área de los medios de comunicación. Y por eso vemos tanta bocina que, en vez de promover el reino de Dios, en vez de promover la justicia social que viene de parte de Dios, lo que hacen es que se convierten en bocina a favor del reino de la tiniebla, y tenemos una sociedad cada día sumida en corrupción, en pecado. Y el último monte que debió ser el primero es el área de la familia, y la más importante. Una sociedad sin valores, donde no hay verdaderos fundamentos, principios y valores en la familia, en el padre, en la madre, en los hijos. Pues entonces yo creo que son una de las áreas. Yo creo que hay que restaurar, y eso implica una reforma. Me impacta sobremanera una profecía que Dios ha venido hablando con la República Dominicana. Dios ha entrado en pacto con República Dominicana. Es una profecía que hace mucho Él la dio, y dijo que iba a ser una gran reforma, y le está haciendo, de que la Biblia iba a ser llevada a las escuelas, que la lectura de las Sagradas Escrituras iba a ser conocida en las escuelas. Y para mí eso es un gozo extraordinario, puesto que en una ocasión a uno de los ministros de Israel, la nación escogida por Dios, se le preguntó en qué era que radicaba el avance y el crecimiento económico, y en todos los órdenes de ellos como nación. Y él le respondió que el crecimiento de ellos y lo que implicaba entre ellos, lo que era el crecimiento y todo, era que ellos tenían su fundamento en la Torá, en la palabra de Dios. Yo creo que es el tiempo donde Dios va a proyectar lo que es sus promesas. Hay grandes promesas para la República Dominicana. No todos entrarán, claro está. Yo entiendo que esto va a ser con personas que estén dispuestos a pagar un precio, y que se identifiquen con este plan, con esta cosmovisión que Dios ha venido hablando, con esta palabra profética que Dios ha venido hablando, de que tenemos que pagar un precio, que tenemos que prepararnos para las conquistas. Yo entiendo que hay ciertos ministerios. Voy a entrar un poquito más profundo sobre lo que es el llamado y la cosmovisión. Hay gentes, por ejemplo, en Mateo 25:14, dice el Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro tanto. Y dice que ellos lo multiplicaron, por el que le dieron uno fue y lo enterró. Y el Señor le dijo: siervo infiel y negligente. Y aquellos que lo multiplicaron, y el Señor lo premió, le dijo: buen siervo fiel, a tantos talentos te entregué, recibe tu recompensa. Entonces, es de entender que Dios nos está llamando en estos tiempos para que nos adentremos. Por ejemplo, hay gente queriendo ocupar posiciones. Yo soy de lo que digo que no es necesario que tú te dejes influenciar por lo que son los movimientos carismáticos. Hay gente que se dejan llevar de las emociones, porque tenemos muchos desórdenes en las mismas iglesias, que no tenemos esos conocimientos, ese discernimiento para dirigir y guiar a las personas al verdadero llamado de Dios. Hay gente, por ejemplo, que fueron llamados solamente para el canto, y de repente lo ubicaron en otra cosa. Entonces se están desviando de la realidad de Dios. Hay otros que fueron llamados por ejemplo, en las artes, en el arte de la pintura.
Otro en la administración pública, para administrar riqueza. Esa le llaman la unción de gobierno. Son los políticos, diputados, síndicos, senadores, regidores, etc. Hay otro que Dios lo llamó en la enseñanza, que son su parte fuerte es la enseñanza. Ahí Dios te va a usar con ese talento que tú tienes. Dios te va a usar y lo va a perfeccionar y lo va a convertir en un don para que tú seas un puente en la escuela o en el lugar donde tú estás llevando el pan de la enseñanza en todo el sentido de la palabra. Si estás llevando el pan de la enseñanza en el plano natural, también Dios te va a dar el pan espiritual para que lo lleve a esos niños. Hay otro que la unción que recibieron fue la unción empresarial o de emprendurismo. Gente que Dios utiliza de alguna manera para que sirvan de medio como puente para la sustentación de la obra de Dios. Esa es la unción que mucha gente son empresarios y lo que hacen es aportar para la obra de Dios, como así muchas mujeres y hombres que tenían grandes posiciones económicas sustentaban el ministerio de Jesús. Hay otro que su rol y es ser un ingeniero. Con eso que tú tienes Dios te va a usar. Hay otro que su don es ser maestros o intérpretes de la ley, legisladores, gobernantes. Todos son los que están en las cámaras legislativas. Son gente que Dios lo prepara para esos fines. Y con eso Dios lo está usando porque tienen autoridad delegada por Dios. Toda la autoridad, según Romanos 13, son impuestas por Dios en la tierra. Que eso es lo que a muchos se nos olvida, que todas las autoridades son impuestas por Dios. Entonces, tú como servidor público puedes servirle de manera directa a Dios y de manera indirecta. Y ese es otro tema y lo voy a dejar para después. Entonces, hay otro que su don tiene unción. Dios le depositó una unción y una capacidad para que sean músicos. Hay otro que Dios le depositó una unción y una capacidad para que sean artesanos. Hay otro que es en el baile o la danza. Hay otro que es en la pantomima, el teatro. Y hay tantos ministerios, tantas formas. Y como yo digo que con lo poco que tú tienes, con eso Dios te va a usar. Hay gente que dice, bueno, pero yo lo que sé es barrer en la iglesia. Bueno, pero eso es un servicio, porque la Biblia habla de lo que administran. Y eres un servidor. Con eso tú estás sirviendo a Dios y esa es tu misión. Hay gente que no sabe ni siquiera hablar mucho. Y yo digo que al que Dios poco le da, yo no digo que por eso quizás no va a recibir recompensa, no es eso. Lo que pasa es que Dios quien ubica, y capacita y prepara a cada uno de sus hijos, los ubica en el cuerpo como Él quiere en particular. La unción no se busca, la unción te busca a ti, el ministerio te busca a ti. Dios sabe para qué te llamó. ¿Cómo descubrir eso? Órale al Señor, ayuna. Si te sientes atraído o atraída por un talento, pues comienza a hacerlo con amor. Y si lo hace con amor, entienda que esa es tu unción. Hay gente, por ejemplo, que estudian psicología. Hay gente que estudian derecho. Hay gente que estudian, qué sé yo, muchas carreras. Y de repente se dan cuenta que no tenían vocación para eso. Porque su talento no era ese. Y de repente dejan esa carrera. Hay otros que estudian medicina, pues dicen, no, después que la terminan, dicen, mi vocación no es esa. Mi vocación es ser aquello. Entonces hay que aprender de plano. Yo digo que la regla principal es preguntarle a Dios. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y si tenemos el Espíritu Santo de nosotros, yo creo que Él nos va a hablar a través de un maestro iluminado, a través de una persona que tenga la esencia, que tenga el poder de Dios y que sea madura en el conocimiento de la palabra de Dios y que va a proyectar y que nos va a sacudir y que nos va a adentrar al llamado y al conocimiento de la palabra de Dios. Por eso cuando Elías